Damos gracias al Señor, que Él es fiel. Y ahora, después de adorar a nuestro Señor, que Él es digno de recibir gloria, honra y poder, ahora el mensaje, la palabra, el alimento espiritual. Así que, ¿dónde está usted? Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a orar. Señor amado, muchas gracias porque nos da un día más de vida y de salud. Gracias porque podemos despertar y poder tener también un buen dormir, un hogar donde en este tiempo, algunos quizás pasando frío, gracias Señor porque podemos tener un buen dormir, un buen descansar, una camita donde usted nos permite un techo, un abrigo. Muchas gracias. Quizás algunos que no lo tienen. Señor, también gracias porque podemos ducharnos, tener un agua caliente que quizás gente no tiene esa posibilidad. Señor, por eso damos gracias por todo. Señor amado, y ahora que necesitamos el alimento espiritual, bendíganos. Señor amado, necesitamos el hambre espiritual para ser fortalecido nuestro espíritu, porque siempre va a estar en oposición la carne con el espíritu, y el que esté más firme, ese va a prevalecer. Señor, por eso ahora vamos a leer su palabra, vamos a ser alimentados, Señor, por su palabra. Y todos los que estén conectados puedan, Señor, y juntos alinearnos a usted. Alinee mi corazón a su corazón. Señor amado, deme palabra de discípulo, palabra fresca, palabra de bendición, palabra de transformación. Señor amado, para que el mensaje de Cristo pueda llegar a nuestras vidas, a los corazones necesitados. Usted vino, Señor, a los enfermos, no a los sanos, porque los enfermos necesitan del médico, y usted es el médico de médicos, es Jesucristo, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Señor amado, que esta palabra pueda, Señor, alcanzar a nuestras vidas para fortalecer nuestro espíritu, nuestra fe aumente, Señor amado, y retroceda toda preocupación, angustia, ansiedad. Señor amado, en el nombre de Jesús le pedimos, hable nuestra vida una vez más. Gracias porque usted es fiel, gracias porque usted habla, porque usted es real. Señor amado, todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Como leíamos recién, Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, el mensaje de hoy, la salvación. La salvación que es el objetivo de nuestra vida, y donde podemos ver en este versículo que leíamos recién, incluso la Biblia entera habla de Jesucristo. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él es Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Y podemos decir, Jesucristo es el jovencito de la película. Es lo principal de todo, en la adoración, en la exaltación, en la palabra Jesucristo, porque Él vino a morir, a ser crucificado, a morir por usted y por mí, para que nosotros tengamos salvación. Por eso el tema de hoy, la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo puedo alcanzar la salvación? ¿Qué necesito la salvación? Todo la necesitamos. Y es Jesucristo el principal autor. Jesucristo en cada mensaje tiene que ser la persona principal de nuestras vidas. Por eso, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17, dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En Él quién? En Jesucristo. En Él todo lo que ha sido creado es por nuestro Señor Jesucristo. Las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Hay cosas que nosotros podemos ver que son tangibles,
nuestro patrimonio, el hogar, la casa, el auto, la tecnología. Es visible, la mesa, todo podemos decir visible porque lo podemos ver con nuestros ojos naturales. Pero las cosas espirituales, las invisibles, hay cosas que no las vemos, pero sí hay una lucha espiritual. Como bien habla la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes, gobernadores de las regiones celestes. Entonces hay un mundo espiritual, hay gobierno de Cristo y el gobierno del anticristo. Entonces, dice la palabra del Señor, porque en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, todo lo que hay, todo lo que somos, es por el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, el principal de todo, como decíamos, el jovencito de la película, es Jesucristo. A Él adoramos, a Él exaltamos, a Él siempre sea la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Por eso cuando decimos, damos gloria a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el primero. Entonces cuando nosotros decimos, Señor, a usted sea la gloria, a Él le pertenece todo, pero a veces nosotros tomamos el lugar de nuestro Señor Jesucristo. A veces el principal, que nuestro Señor Jesucristo, lo dejamos a un lado y empieza a gobernar nuestro yo. Por eso todo fue creado, tronos, dominios, todo visible, invisible, principado y potestad, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, versículo 17, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas. Antes que el mundo fuera creado, antes que la tierra fuera creada, ya había un propósito que para nuestro Señor Jesucristo iba a ser todo creado. Entonces podemos decir que la venida de nuestro Señor Jesucristo que estuvo aquí en la tierra ya estaba declarado antes, incluso en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice que pondré enemistad entre ti y la simiente de ella, de la mujer de Adán, entre su simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Entonces, la mujer, la descendencia que viene de Eva, Jesucristo, le iba a herir en la cabeza, en la crucifixión. ¿Por qué? Porque resucitó y fue vencido Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero dice que él le herirá en el calcañar. Esto quiere decir que cuando Cristo fue crucificado, todo su peso fue en los pies. Sí, iba a ser herido, pero Él resucitó. Fue muerto para que nosotros tengamos vida. Hubo un propósito desde un comienzo, antes de Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, el primer versículo mesiánico que ya hablaba de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya hablaba de la redención de nuestro Señor Jesucristo, ya estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo como vicario. ¿Por qué? Porque no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, que lo dice en Isaías capítulo 53, donde todo un capítulo, ya años antes, ya estaba escrito, ya estaba profetizado que Jesucristo vendría y padecería por usted y por mí. Y todo por amor. Entonces podemos ver antes de Génesis capítulo 3, versículo 15, desde el huerto del Edén ya estaba la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya estaba la crucifixión y que Él resucitó al tercer día y vive para siempre. Ya en el huerto del Edén ya estaba el propósito de nuestro Señor Jesucristo, venir aquí a la tierra, de venir por usted y por mí, por amor. Entonces podemos ver incluso en el huerto del Edén, cuando Dios crea los árboles y dice que eran todos deliciosos, pero creó uno prohibido. ¿Acaso Dios no tenía el poder
para que fueran todos los árboles, que no hubiera ninguno que tuviera prohibición, que fueran todos aptos. Dios lo hubiera hecho, pero creó uno prohibido. Entonces sabía que el hombre iba a caer, iba a ser tentado. Pero detrás de todo eso, porque cada acción hay una reacción, el pecado tiene consecuencias. Por eso en Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. La santidad nos acerca, nos aparta para Dios, pero el pecado nos separa de Dios. Entonces podemos ver en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay una consecuencia al pecado. Y Romanos 6:23, que dice que el pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces podemos ver las consecuencias que desde antes ya estaba la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya estaba la crucifixión, pero detrás de eso, Dios Hijo Jesucristo iba a resucitar al tercer día para que nosotros tuviéramos redención. Entonces, la salvación, podemos ver que todo ha sido creado por Él y para Él. Y antes de que todas las cosas fueran, ya había un propósito que iban a ser creadas para nuestro Señor Jesucristo. Y 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, no os sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe que nos hizo con un corazón, con sentimientos y emociones, pero este corazón es vulnerable. También Dios nos hizo con mente para razonar, para pensar, como habla Romanos capítulo 12, que tengamos un culto racional. Nos hizo con una mente, con un corazón, con un alma, con una voluntad, pero sí también Él sabe que somos vulnerables, que quizás hay días que estamos en el cielo y otras veces por el suelo, donde podemos ver hombres tremendos de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde había momentos que estaban contentos, felices, con fe, viendo el poder de Dios, la gloria de Dios, y otras veces quizás entristecidos, cabizbajos, y podemos ver, y siempre resaltamos a Elías, quizá Elías ya está con las orejas tan rojas que lo sacamos a colación, pero podemos ver que Elías, un hombre tremendo de Dios, un profeta que le creía, que se paró contra 850 personas, contra profetas de Baal y de Acera, 850 él solo, y los puso a prueba, y descendió fuego. Porque él decía, el que descienda al fuego y consuma este altar, ese será el Dios verdadero. Y él tenía fe, él creía en Dios y descendió fuego, poder de Dios. Poder ver cómo el fuego consumía, ver en el tiempo de ahora el fuego, algo sobrenatural descendió del cielo por la fe de Elías. Pero vemos después a un Elías cabizbajo, con tristeza, con pena, donde estaba metido en una cueva. Y él, en su pensamiento, él solo deseaba la muerte. Entonces, ¿cómo podemos ver? Tremendos hombres de Dios, que eran momentos que estando con una fe en alta, con una certeza, con una convicción, porque eso, como dice Hebreos capítulo 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Convicción, certeza, y la fe puesta en Cristo, que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces podemos ver hombres de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y en la actualidad, ¿acaso usted y yo no hay momentos que estamos en la gloria y estamos en la presencia, buscando a Dios, tan conectados y queremos hacer, pero hay otros momentos que estamos cabizbajo, quizás apesumbrados por situaciones que nos agobian? El tiempo de ahora, hay incertidumbre, hay ansiedad, qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con la vida, qué pasa con este virus que
que llegó un momento en que el sistema era todo automático, todo inmediato, donde la ciencia ha aumentado, el progreso, pero al hablar de progreso, la palabra progreso a veces es dañina. A veces la palabra progreso humana vemos que nos juega en contra, y quizás uno dice la ciencia, la tecnología, que gracias a la tecnología estamos conectados a través de las redes sociales, podemos ocuparla, pero al final, si empezamos a analizar, ¿acaso no está destruyendo nuestro ecosistema, todo nuestro entorno, la calidad de vida, la calidad del aire? Entonces, progreso a veces es una palabra peligrosa, sabiendo dónde está nuestro corazón. Lo importante que donde esté nuestro corazón, ahí hay salvación. En todas las cosas podemos ocupar los medios, incluso podemos decir los medios, a algunos nos gusta la tecnología, pero mi corazón no tiene que estar puesto en la tecnología. Es un medio, no es un fin. Al final es el propósito, nuestro corazón tiene que estar siempre puesto en Dios. Entonces, cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de cómo puedo encontrar la salvación, y como recién leíamos, que el pecado tiene consecuencia. Y sabemos que en Cristo tenemos redención. Y como recién leíamos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que Dios no pone más carga de lo que uno puede soportar. Él conoce, Él ya sabía, desde ya Jesucristo fue creado todas las cosas por Él y para Él, porque sabía que nosotros íbamos a caer, que tenemos un corazón que a veces es fluctuante, que a veces estamos de ánimo y a veces servimos porque estamos bien, porque las cosas nos resultan, estamos de buen ánimo y servimos y ayudamos. Pero ¿qué pasa cuando nuestro ánimo decae? ¿Servimos de la misma forma al Señor? ¿Servimos, seguimos siendo en la casa, en el hogar, de la misma forma, con la misma actitud? Entonces no podemos depender de nuestro temperamento, de nuestras momentos, situaciones, porque si mi momento, estoy contento, estoy feliz, estoy alegre y le sirvo a Dios, estoy contento con mi hogar, con mi familia, con el trabajo, con la vida, pero ¿qué pasa cuando hay momentos de tristeza? ¿Qué pasa cuando hay momentos de que quizás lo que muchos están pasando y podemos ver en la congregación, conversando y tratamos de alcanzar a todos, llegar a todas las necesidades, que hay algunos que en este confinamiento, en esta cuarentena, algunos están aislados, algunos están solos, que quizás privados de sus familias, y quizás uno dice ya un tiempo, pero ya ha pasado un buen tiempo y viene la preocupación, la soledad, la angustia, ansiedad, el afán. ¿Qué pasa en esos momentos? Nuestra fe empieza a disminuir. Por eso, en Cristo tenemos salvación. Entonces, cuando hablamos de la salvación, también podemos ver en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un versículo tan poderoso, porque sabemos que en Cristo todas las cosas nos ayudan a bien. Algunas cosas, la mitad de las cosas, todas las cosas nos ayudan a bien, pero no solo nos quedemos con la mitad de este versículo, porque podemos decir, todo nos ayuda bien, pero ¿a quiénes? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, o sea, todos los que aman a Dios, todos los que están alineados, todos los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, como dice Apocalipsis 3:20, que está a la puerta, golpeando la puerta del corazón, y el que abre la puerta a su corazón, Él entra a nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Él mora en nosotros y Él empieza a reinar. No es que seamos, ya no seamos nosotros, que Cristo comienza a reinar y nosotros ya dejamos de ser y casi como un robot. No, no es así. Cristo nos enseña, Él empieza a reinar, Él empieza a guiarnos.
miente, y Él es prudente. Dios es prudente. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad es prudente. Dios nos ama. Él quiere la salvación para nuestras vidas, la redención de nuestras vidas, pero Él es prudente. Él actúa mediante nosotros. Dejamos que Él empiece a trabajar en nuestros corazones. Por eso dice, y sabemos que todas las cosas y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien, pero a los que están alineados, a los que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, a los que han nacido de nuevo, a los que entienden lo que es la obediencia, los que entienden la que es la humildad, la santidad, apartarse para Dios y dejar el pecado, dejar la vida vieja. Entonces, sí, todo nos ayuda bien, todo. ¿Y cómo puedo decir? Hasta la muerte. Bueno, ¿y qué es la muerte? Si la muerte es un cambio de estado, nosotros aquí estamos, Dios nos creó, somos todos creación de Dios, pero hay algunos que son creación de Dios y otros son hijos de Dios, como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es importante tomar la decisión y aceptarlo a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador cuando tenemos un encuentro personal con Él y nuestra vida empieza a ser cambiada, transformada. ¿Por qué? Porque Él empieza a reinar en nosotros, nuestro Dios creador, que Él nos creó. Entonces, Él nos creó y volvemos al Padre. Él es nuestro Padre Celestial, el que conoce todas nuestras necesidades, el que conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos. A Él no le podemos mentir. Entonces, cuando nacemos de nuevo, cuando empezamos a vivir una vida en Cristo Jesús, nuestra vida empieza a ser transformada. Nuestros pensamientos empiezan a ser transformados. Por eso todo pensamiento tiene que ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Y empezamos a entender que detrás de cada situación hay un propósito. Todo me ayuda bien, así como quizás es la lluvia que comenzó hace unos días atrás y empezó a crecer, pero llega un momento que alumbra el sol. Podemos decir, ¿todo nos ayuda bien? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Dios, que Él tiene el control de todas las situaciones. Pero cuando dejamos que Él reine en nosotros, por eso es importante, nuestro camino es para salvación. Son dos caminos, uno para castigo eterno y otro para vida eterna. Es así de sencillo. No hay más caminos, solo dos caminos. Por eso, como dice Romanos 8:28, todo nos ayuda bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y 2 Corintios 1:10 dice, el cual nos libró. ¿Quién? Jesucristo. Y nos libra y nos sigue librando. Y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Por qué? Porque nosotros, los cristianos, los que hemos recibido al Señor Jesucristo, nacemos dos veces. Nacemos del vientre de nuestra madre, pero nacemos de nuevo en el Espíritu. Por eso, como dice Juan capítulo 3, cuando Jesús y Nicodemo tienen un encuentro personal, un fariseo, un hombre de Dios, le dice, es necesario nacer de nuevo. Y él no entendía cómo voy a volver al vientre de mi madre, pero nacer en el Espíritu. Entonces, cuando uno nace de nuevo, es para vida eterna. Por eso, como la palabra del Señor dice, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierde la vida por causa de Cristo la hallará. Entonces, es difícil cuando uno entra en el Evangelio, quizás cuando uno comienza la vida cristiana y a veces no entiende por qué es como la vida al revés. Es como que yo voy a perder la vida, pero si la pierdo por causa de Cristo la voy a hallar. Pero si yo quiero hallar mi vida con mis fuerzas, la voy a perder. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué mejor que tener a Dios en nuestro corazón? Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, por amor y usted y hacia mí, tenemos redención, tenemos salvación.
Por eso, Él nos libra. Dice 2 Corintios 1:10, el cual nos libró. Todos los que hemos aceptado somos libres. Por eso conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino y la verdad y la vida. No hay otro camino. Entonces Él nos libra. Nos libró y nos libra. Y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces podemos ver que detrás de las consecuencias del pecado, desde el huerto del Edén, hay consecuencias, nos apartan, pero también nos enseña que en este caminar, en este peregrinaje de la vida, aquí vamos a tener dificultades, vamos a tener tropiezos. Por eso me gusta Lamentaciones capítulo 3, porque dice que hay tiempo para todo, para reír, para llorar, para edificar, para destruir. Hay tiempo para todo. Aquí estamos aprendizaje para la vida eterna o para castigo eterno. Entonces, dice que nos librará, pero en este librar pasamos situaciones. Usted y yo quizás está pasando alguna angustia, alguna dificultad, pero detrás de todo eso hay un propósito. Por eso los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso cuando Jesús le dijo a Pedro, en un momento al apóstol Pedro, le dijo, el diablo me ha pedido para zarandearos, para remecerlos como a trigo. Y Jesús le dijo, no le dijo, no te preocupes, yo voy a orar para que esto no te pase, yo te voy a guardar, yo te voy a cobijar. No, le dijo, yo he orado para que tu fe no decaiga. En otras palabras, le está diciendo, esta situación te va a pasar, pero va a ser con un propósito para crecimiento. Yo voy a orar para que tu fe no decaiga. Situaciones usted y yo vamos a pasar, esta pandemia va a pasar, pero detrás de esto hay un propósito detrás, porque Dios tiene el control de todo, no se le escapa nada, no se le escapa una pandemia. Dios tiene el control de todo, por eso, por Él y para Él fueron creadas, para nuestro Señor Jesucristo. Hay un propósito detrás, lo que nos cuesta a nosotros entender, pero cuando comprendemos, cuando dejamos que Él reine en nosotros, entre en nuestro corazón, empieza a reinar en nuestra vida, empezamos a mirar con los ojos de Cristo. La situación que esté pasando, hay un propósito. Por eso estas lluvias que podemos ver, pero después alumbra el sol. Quizás estas lluvias abnegados algunos. ¿Por qué? Porque vemos que en algunas comunas de Santiago y preguntábamos si estaban todos bien, si había necesidad. ¿Por qué? Porque algunas alcantarillas que no han sido limpiadas. Estas lluvias ha producido destrozos. ¿Por qué? Porque por fuera, por arriba se ve todo bien. Podemos ver un Santiago que va creciendo, pero no vemos lo que está detrás. No vemos lo que está debajo de la alcantarilla, donde no hay una limpieza y viene la lluvia y produce estos estragos. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Cuando nuestro interior, quizás por fuera nos podemos ver lindos, simpáticos, amorosos, muy buenas personas, pero ¿cómo estamos por dentro? Y cuando viene alguna situación, nos inundamos. Nuestra fe decae. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está puesta 100% en Dios. Todo lo que estamos pasando, usted y yo, el propósito es nuestra fe sea aumentada para poder depender 100% de Dios, porque todos decimos, usted y yo, ¿confiamos en Dios? Sí, confiamos en Dios plenamente, sí. Él es el Señor de todo, Él tiene el control de todo, pero hay momentos que nuestra fe es probada. En esta situación vienen angustias, la familia, los hogares, cuesta ser hogar ahora, sobre todo los jóvenes, adolescentes, los juveniles, donde todos quieren lo inmediato y ahora confinados, donde poder tratar de poder ser familia. Tenemos un tiempo hermoso de poder congregarnos, pero cuesta. ¿Por qué? Porque nos venía seduciendo la tecnología y a los jóvenes, si no tienen internet es como que no tuvieran vida. Y uno dice, ¿cómo lo hubieran hecho en el tiempo que estábamos nosotros hace 30 años atrás, sin celular, sin internet? Y la vida seguía igual. Entonces la tecnología, podemos decir, si nuestro corazón está puesto en la tecnología, nos va a destruir, nos va a separar el hogar, la familia. Pero volviendo a lo que es
En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice que el cual nos libra, y en quien esperamos aún nos librará de tan grande muerte. Entonces tenemos la salvación que Dios nos libra. Podemos pasar situaciones, pruebas, dificultades, pero detrás de todo eso es para que nuestra fe aumente, para que nuestra dependencia en Dios esté puesta 100% en Él. ¿Por qué? Porque de cada tormenta viene la calma. Después alumbra el sol a su vida y a mi vida, porque Él conoce su necesidad y mi necesidad. A Él no se le escapa nada, ni un detalle. Él se preocupa hasta el detalle más mínimo de su vida y de mi vida. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que convence, es el que dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, Él es el que trata con nosotros, el que trata con nuestra conciencia para que haya un convencimiento, para que haya un verdadero arrepentimiento, para que podamos dar el paso de arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento, para que haya un convertimiento. Entonces son pasos importantes. El Espíritu Santo toca nuestra conciencia, nos redarguye para que haya un convencimiento de pecado, las consecuencias de pecado, que es la muerte. Entonces, cuando tenemos conciencia del pecado, ya no queremos pecar más porque hemos nacido de nuevo. Quizás seguimos pecando, pero nuestro deseo, anhelo, no volver a pecar. ¿Por qué? Porque hay un verdadero arrepentimiento, hay un verdadero convertimiento para salvación. Entonces, podemos ver en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, detrás de todo hay un propósito glorioso. Si entendiéramos verdaderamente el propósito de Dios, todas estas pellejerías, todo lo que estamos pasando, estas quizás penas, tristezas en algunos momentos, altos y bajos, nuestra redención, la salvación, lo que nos espera es glorioso. Por eso, ponga atención, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como ya lo hemos dicho, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces somos santos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario fue clavado el acta de decreto que era contrario a nosotros y todos los pecados fueron borrados cuando nos arrepentimos de corazón. Sabemos que la paga del pecado es muerte, pero cuando nos arrepentimos de corazón, y Dios no lo podemos engañar a los papás, a los abuelos, tíos, al líder, al pastor, a todos, menos a Dios. No lo vamos a engañar. Por eso cuando hay un verdadero arrepentimiento, por medio de la sangre de Cristo Jesús, hay perdón de pecados y somos santificados. Entonces, para la salvación, importante la santificación. Importante es buscar de Dios, buscar la santidad, apartarnos para Dios. Pero también la salvación, la justificación. La justificación, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia significa favor inmerecido. Gracia significa favor inmerecido. Nuestro Señor Jesucristo murió por amor. No tuvimos que pagar ningún precio. Él lo hizo por amor, por su gracia. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación, la santificación
Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, el tema de hoy, la salvación, pero para la salvación tenemos que entender la justificación, tenemos que entender la santificación. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Primera Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quién es puro? Cristo. Él nos va purificando, Él nos va santificando. Entonces podemos ver la justificación, la santificación y punto 3, la glorificación. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 1 Corintios capítulo 15, del versículo 53 al 55. Porque es necesario que esto corruptible, esta carne, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, esto habla de la segunda venida, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces vemos que todo ha sido creado por Él y para Él. ¿Con qué propósito? Para que Él viniera, se hiciera hombre, el justo pagando por los injustos. Hablamos hace un tiempo atrás de nuestro estallido social, hablando de la justicia. Hablamos de derechos, pero no tanto de deberes. Nos preocupamos de mis derechos, pero no nos enfocamos en nuestros deberes. Hablamos de la justicia. Si hablamos de justicia, la mayor injusticia es la vida de nuestro Señor Jesucristo. El justo pagando por los injustos. Dios mismo se hizo hombre, creció, se desarrolló y murió por usted y por mí, para que nosotros tuviéramos salvación, para que nosotros fuéramos justificados, para que nosotros fuésemos santificados, para que nosotros fuéramos glorificados, para que nuestro cuerpo, este cuerpo corruptible, que llegara un momento que el Señor, la segunda venida, Él viene por nosotros. Primero el arrebatamiento y la segunda venida, donde nuestro cuerpo va a ser transformado, donde nuestra vida será transformada, donde este tiempo va a pasar. Por eso, lo que usted y yo estamos viviendo ahora, detrás hay un propósito en su vida y en mi vida. Y lo más importante es la salvación. Cristo no murió por la tecnología. Cristo no murió por el desarrollo. Cristo no murió por las industrias. Cristo murió por usted y por mí, para que nosotros tuviéramos redención, para que tuviéramos salvación. Y podemos ver que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así lo dice la Biblia. Incluso Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearos. ¿Acaso no vemos la humanidad que nos dañamos a nosotros mismos? Tanto en el hogar, la familia, donde sea. La humanidad de un comienzo, nos dañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay uno que anda como león rugiente, a quien devorar, que vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia, vida eterna.
Pero este que viene a destruir no puede contra Dios, nunca va a poder contra Dios, nunca va a poder las tinieblas ganarle a la luz. Siempre la luz va a prevalecer. Pero sí el diablo va a ocupar a nosotros mismos para que entre nosotros haya conflicto. Desde un comienzo. Primeros hermanos, Adán, Caín y Abel, los primeros hermanos. Uno por envidia mata al otro. José, un tremendo hombre de Dios, íntegro José. Los mismos hermanos le tuvieron envidia y lo vendieron. David, que el que tuvo el corazón como de Dios, el que con sus manos, con la unción de Dios, con sus manos peleó contra un león, contra un oso. Se enfrentó contra Goliat, él solo, todo el pueblo atemorizado. Un Goliat creyendo en Dios, la fe puesta en Dios, que ministraba con el arpa a Saúl. Cuando Saúl era atormentado, él ministraba con el arpa y los tormentos se iban, que llegó a ser rey. Un tremendo hombre de Dios. Sus mismos hermanos le tuvieron envidia. Jesucristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A veces nosotros mismos nos ponemos tropiezo. Y como dice la palabra de Dios, son necesarios los tropiezos, pero hay de aquel que vienen los tropiezos. Solo dos caminos, o para edificar o para destruir. Cristo dijo, el que conmigo no junta, desparrama. Es así. ¿Es blanco o negro? ¿Es Dios o el diablo? Angosto el camino a salvación, ancho para la perdición. El propósito de Dios, Jesucristo vino a morir por toda la humanidad, no por algunos, murió por toda la humanidad, porque somos creación de Él, Él nos creó. Y Él quiere que nosotros tengamos redención, Él quiere que nosotros tengamos vida eterna. Pero Él es prudente, Él deja que cada uno tome la decisión. Por eso angosto este camino, es estrecho, no es fácil. Hay penas, tristeza, hay soledad. Vemos el mismo pueblo de Israel, podemos ver el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel no habla de otro pueblo, habla del pueblo de Israel una y otra vez, siendo desobediente. Donde nosotros mismos nos dañamos a nosotros. Uno ve la familia, uno conversa con la familia. Cuando uno se casa, uno no dice, me voy a casar con mi esposa o la esposa con mi esposo y le promete, le dice, no, vamos a pelear, vamos a enemistarnos. Uno le dice palabras de amor. Te amaré en riquezas, en pobreza, que tu familia será mi familia. Pero cuando empieza el matrimonio, hay conflicto y a veces con el que uno más ama, le tiene menos paciencia. Uno ve a los hermanos y uno pregunta, ¿cómo están sus hijos? ¿Cómo se llevan tus hijos? Como hermanos, pelean y se aman. ¿Por qué? Porque hay uno que quiere destruirnos y a veces nos ocupa a nosotros mismos. Por eso tenemos que mirar con los ojos de Cristo. Por eso todo fue creado por Él y para Él. Él es el único que tiene que ser exaltado. Él es el único que tiene que ser glorificado. Por eso, detrás, siendo iglesia, el propósito principal es el mensaje de Cristo. Podemos ver, ahora no podemos reunirnos. Estamos confinados en nuestros hogares y seguimos siendo iglesia y el mensaje se sigue transmitiendo y quizás se cambió toda esta estructura. ¿Por qué? Porque nos cuesta entender el propósito principal, que es el corazón, es la salvación del hombre. Por eso Cristo vino a morir por la humanidad, por usted y por mí, nos ama. Pero a veces nosotros mismos ponemos tropiezo y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra humanidad, nuestros deseos y no entendemos el propósito de Dios. Y uno dice, pero ¿por qué pasan tantas atrocidades? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay
tanto destrozo? ¿Por qué la misma humanidad va destruyendo la misma humanidad? Podemos hablar por años y quizás hablar por temas y temas. La democracia. Vemos como gobiernos republicanos, demócratas, nunca se ponen de acuerdo. Vemos las noticias, cómo el ser humano cuesta ponerse de acuerdo. Incluso nosotros a veces como iglesia nos cuesta ponernos de acuerdo. Y quizás con los amigos vamos a hacer algo entretenido, alguna diversión, vamos a hacer algo, no, pero cuesta ponernos de acuerdo, que estemos todos alineados. Por eso podemos ver en Hechos, al comienzo, cuando Cristo resucita y muere, pero resucita al tercer día. Y dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. ¿Para qué? Para que seamos iglesia. Por eso lo tenían todo en común. Y eran bendecidos y eran prósperos. ¿Por qué? Porque el orgullo empezó a disminuir. Porque mi yo, mi carne, mi afán, mi ansiedad empieza a disminuir. Mi confianza, mi fe está puesta en Dios, empieza a prevalecer. Empiezo a buscar santidad, empiezo a buscar las cosas de Dios, empiezo a leer la palabra de Dios, que es lumbrera a mi camino, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Mi vida empieza a ser transformada. Ya no veo yo con mis ojos humanos limitados, veo con los ojos de Cristo más allá la necesidad. Dios quiere la salvación para todos. Cristo murió por todos, no por uno, por todos. Pero quizás no todos van a alcanzar esa redención. ¿Por qué? Porque Él es prudente, Él deja nuestro actuar. No todos toman este camino. No es fácil este camino. Pero tenemos que mirar con los ojos de Cristo. Sentir como Cristo. Para hacer su voluntad. Para estar en sus tiempos. Para que podamos tener la redención, para que podamos tener la salvación, el propósito final, la salvación, pero no irnos solos. Tratar de poder predicar el Evangelio, poder hablarle a otros de Cristo, hablarle a otros de la necesidad, de que dependemos de Dios. Podemos ver algo microscópico, algo tan pequeño, un virus que ni lo podemos ver. Y los gobiernos ahora tan poderosos, la economía, el progreso, el sistema, la tecnología, todo tan automático. Apretamos botones y todo funciona, los teléfonos, los autos, todo automático. Pero algo tan pequeño destruye todo esto. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está puesto en los tesoros de este mundo o mi corazón está puesto en Dios. Vamos a orar. Vamos a orar para pedirle que Dios nos ayude a entender cómo su corazón, que nuestro orgullo, que nuestra vanagloria, que si soy yo, que si es otro, al final es Cristo el que tiene que ser reflejado. La iglesia se tiene que levantar. Nosotros nos tenemos que levantar, pero que no sea mi humanidad, que no sea mi orgullo, que no sea mi afán, mi ansiedad, mis deseos, mis buenas intenciones, sino sea el corazón de Dios puesto en nuestro corazón para ver con los ojos de Cristo. ¿Qué importa si es el hermano o la hermana? Al final es Cristo el único que tiene que ser reflejado. ¿Por qué? Porque todo ha sido creado por Él y para Él. Y el propósito final tiene que ser la salvación. ¿Qué importa si a veces te han fallado? La iglesia, la familia, podemos ver hombres de Dios que en la misma familia hubo oposición, hubo envidia. ¿Qué importa? Lo que importa es cómo Dios lo ve a usted y a mí. Si realmente mi confianza está puesta en Dios, ¿qué importa lo que pase? Gocémonos, porque nuestra redención está cercana. A Él sea la gloria, la honra, el poder, por los siglos de los siglos. Amén.
Y amén. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque usted es fiel. Perdone nuestras faltas, perdone nuestros errores. Perdónenos, Señor, si a veces nuestro estado de ánimo fluctúa y a veces le servimos cuando estamos de buen ánimo y a veces no servimos cuando estamos de buen ánimo. Señor, y todos a veces nos sentimos quizás entristecidos porque hablaron mal, porque opinaron mal, porque no me entendieron. Porque he servido a usted y lo he hecho con todos mis deseos y quizás no he sido reconocido. ¿Y qué importa si no es reconocido aquí? Lo importante es ser reconocido ya en el cielo. Ayúdenos, alinee nuestro corazón. Señor, para que entender el propósito final, la salvación, que hemos sido justificados, que hemos tenido redención, que somos santificados por medio de Cristo. Señor amado, con el propósito final de tener la salvación, la redención, la vida eterna, nuestra nueva Jerusalén, la vida en el cielo, donde ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, será la gloria. Y ahí diremos, valió la pena quizás pasar distintas situaciones. ¿Acaso Cristo no padeció? ¿Lo escupieron? ¿Se burlaron de él? ¿Lo azotaron? Hasta lo crucificaron. Y a veces nosotros nos piñiscan nuestra carne, nuestra piel, y alegamos. Y nos engrifamos. Señor, ayúdenos a ser como usted. Gracias, Señor, que podamos entender el propósito final de nuestra salvación, nuestra redención, y que somos justificados, somos perdonados, somos santificados, lavados, limpiados. Ayúdenos que cada vez más ser limpio, así como Isaías, que descendió un ángel y tocó con un carbón encendido los labios porque él reconocía cuando tuvo un encuentro con Dios. Decía, ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a llevar este mensaje si estoy lleno en lugar de gente que está inmunda, de labios inmundos, y yo que tengo labios inmundos? Pero descendió del cielo un ángel con un carbón encendido y tocó los labios del profeta Isaías y le dijo, es quitada tu culpa. Gracias, Señor, porque tenemos perdón de pecado por la sangre de Cristo Jesús, que fuimos comprados a precio de sangre. Muchas gracias. Por eso a usted sea la gloria y la honra, el poder